Hola gente, en esta ocasión voy a hablarles de la historieta franco-belga, también conocida como la bande dessinée. Les recuerdo que esto no es un video documental con rigurosidad científica y que yo no investigo cómo se pronuncian diferentes idiomas. Así que espero que ustedes entiendan que voy a saltearme algunos trabajos y que no voy a pronunciar bien algunos títulos. De todas maneras, aquí empiezo. Para hablarles de la bande dessinée, les tengo que aclarar que este es el trabajo de historietas, catalogados así porque están escritos en francés generalmente y están hechos por creadores que comprenden a las regiones de Francia, Bélgica y Suiza, que comparten el francés como idioma principal o secundario. De todas maneras, y para empezar a mencionar las obras, habría que mencionar primero a Tintín, conocido como el padre de la bande dessinée y como su trabajo insignia. Obviamente que existieron trabajos de Francia o Bélgica en cómics que fueron anteriores y también fueron reconocidos, como por ejemplo los cómics de Rudolf Töpffer, que muchos consideran como el padre del cómic moderno, pero es con Tintín cuando se empieza a crear una cultura y un arte relacionado a la historieta. Por ejemplo, se empieza a diversificar mucho el arte ligne claire, que traducido como línea clara es un tipo de dibujo que se diferencia del artístico por tener un lenguaje narrativo antes que detallista. La línea clara es una línea constante del mismo grosor y que por cada extremo es separada por un color diferente. Esto genera bastantes dibujos sin sombra y sin mucha profundidad, pero que a su vez artísticamente solo se enfocan en lo esencial del relato. Incluso gracias a Tintín se creó una revista donde se publicaban otros cómics franco-belgas, como por ejemplo Blake y Mortimer. Aún así, también tuvo su competencia. Un ejemplo de esto es la revista Spirou, que estaba más enfocada en la comedia. Por ejemplo, tenía trabajos como Spirou y Fantasio, que más adelante tendrían a Marsupilami como un spin-off. Además, también tendría a uno de los cómics más famosos en el ámbito franco-belga, conocida como Los Pitufos. Más adelante se habrían creado otras revistas muy importantes, por ejemplo La Pilote, donde había muchos artistas que hacían trabajos más adultos, por decirlo de alguna manera, y que también eran artistas provenientes de la Spirou y la Tintín. En esta revista hubo trabajos muy famosos como por ejemplo las obras de Lucky Luke y Asterix, pero a su vez también se experimentaba con otro estilo de arte mucho más detallado y diferenciado de la línea clara. También la bande dessinée cuenta con el artista Jean Giraud, también conocido como Moebius, como un gran exponente y uno de los mejores artistas de cómics en la historia. Para hablarles de la historia de Jean Giraud debería hacerle un video completo, pero para resumirles, entre sus aportes más reconocidos fue ser fundador de la revista Metal Hurlant, que también es conocida en Occidente y en partes de Europa como heavy metal. A su vez, gracias a que esta historieta se diferenciaba tanto del cómic estadounidense, fue la casa de varios creadores que se enfocaban mucho más a lo artístico que al show y al espectáculo. Un ejemplo es el italiano Ugo Pratt, creador de Corto Maltés, que publicaba en una editorial franco-belga. Asimismo, otros creadores, por ejemplo, Persepolis fue hecho por un iraní. También Black Sad fue hecho por españoles.
a su vez tendría otros creadores como por ejemplo polacos y serbios, incluso de América, como por ejemplo Alejandro Jodorowsky, que es chileno, y Juan Jiménez, que es argentino. Estos dos incluso crearon cosas juntos, como por ejemplo La casta de los metabarones, un cómic muy bueno y que les recomiendo. Si ustedes encuentran alguna relación de estos trabajos es porque son bastante referenciados en la cultura popular. Por ejemplo, el suizo Giger colaboró con Jodorowsky y Moebius para hacer cosas como Dune y Alien, respectivamente. Así que gracias a la historieta franco-belga tenemos bastantes obras referenciadas, al menos estéticamente. Por ejemplo, videojuegos como Contra o Metroid. Y también obras como las de Hayao Miyazaki y las de Akira Toriyama, que también fueron muy inspiradas en esta historieta franco-belga y La línea clara. Hay muchas obras que les podría seguir mencionando que también fueron desarrolladas con inspiración en estas mismas, pero ya mencionarlas todas sería muy largo y tedioso. Por lo tanto, es mejor saber diferenciarlas, así ustedes mismos las pueden catalogar como tal. Muchos dicen que la historieta franco-belga, la bande dessinée, está completamente muerta, y aunque yo les doy alguna razón en esto, no es que su cultura se haya extinto, simplemente es que esta es mucho más artística que obras como el cómic o el manga, que están mucho más relacionadas con el espectáculo. Incluso varios de sus creadores son considerados artistas ahora, y aunque ya muchos no trabajan o se encuentran fallecidos, sus trabajos siguen siendo recordados y teniendo reediciones hoy en día. A diferencia de los cómics que tienen revistas o los mangas que tienen tankobon, los europeos tienen formatos como por ejemplo el álbum, donde se recopilan varias de las historias que crearon estos dibujantes y escritores. Y es por esta razón por la que se considera al cómic franco-belga como un estilo de arte antes que como un negocio o un show. Simplemente le dieron un final, a diferencia del cómic, que sigue exprimiendo mucho del trabajo anterior, o a diferencia del manga, que muchas veces se enfoca en el morbo o erotismo. No es que la historieta franco-belga esté muerta, simplemente que sus creadores sí le tuvieron tanto respeto como para terminarlas antes de que se estén parodiando a ellas mismas o que se repitan en conceptos una y otra vez. Además, en mi opinión, tienen fuentes de tráfico independientes mucho más variadas que hace varios años, por lo que tener básicamente una cultura de cómics, al menos en Europa, ya quedó bastante desfasado y anticuado. No es que esté mal, sino que en mi opinión es mejor considerarla como un medio artístico, al menos allá. Aún existen historietas viejas de la bande dessinée, por ejemplo la revista Spirou, pero esta está ambientada a un público infantil y por lo tanto nadie considera que tenga tanto un valor artístico. Esta es más que nada para un público que se quiere entretener y en mi opinión eso está muy bien logrado. Esto también lo entendieron bastantes obras infantiles o de toda la familia que siguen a día de hoy, puesto que su enfoque no es el de desarrollar una historia o una trama que se siga todo el tiempo. Simplemente están enfocados en nuevas generaciones y en convencer nuevos públicos. Un ejemplo muy claro de esto son obras como por ejemplo los Super Sentais, que cambian de generación básicamente para que los niños puedan terminar una serie y pasar a otra sin problemas. De todas formas, es por eso por las que pienso que la bande dessinée no está muerta y sigue viva, al menos en el ámbito artístico. Espero que entiendan este punto de vista y perdón si no mencioné bastantes obras, pero les recuerdo, esta cultura es muy grande para mencionarlas en un video tan corto. Incluso muchos consideran a esta
como la tercer industria grande de historietas, seguido del cómic estadounidense y el manga japonés. Aún así, espero que les haya dado una buena introducción a este mundo. Me despido por ahora y nos vemos. Chao.